Carlos Montoto, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, don Manuel. ¿Cómo está usted? Aquí estamos, viéndolas venir. Viéndola venir, ¿no? Eh, ¿Ya has ido a ver las obras, a ver si colocan los ladrillos a la izquierda o a la derecha? las tengo inspeccionadas. Va mi lugarteniente, yo me quedo en casa Te viéndolas, quedas en retaguardia, ¿no? me quedo Vigilando en remoto. sí, viéndolas venir. Ajá. Y que vayan otros. Vamos a ver. En las migraciones manda la extrema derecha, afirmas. Pues cuéntanoslo. Hombre, pues este es un tema que ya la semana pasada, que fue el primer programa que hicimos después de vacaciones aquí lo que hay en principio los martes, luego ya sabemos que cada uno lo escucha cuando puede y desde donde puede, ya avisamos de que este era un tema absolutamente determinante, lo que habría sido la vuelta al cole, ¿no? Y a lo largo de todo el verano, como tristemente ocurre cada verano, pero por entonces, hablo de la semana pasada, la cuestión venía al pelo por la visita que había hecho el señor Feijóo a la premier italiana Giorgia Meloni para nada más y nada menos que aprender, por si era exportable, en el modelo de tratamiento de la migración que por parte del gobierno de ultraderecha italiano, de Fratelli per Italia, Giorgia Meloni, venía haciendo, escudándose en una falsa equivalencia por la visita previa que un líder teóricamente socialista, aunque de socialista no tiene nada, como es el premier británico Keir Starmer, el laborista, había hecho unas semanas antes, del mismo modo, a Giorgia Meloni en Italia. Por entonces, esta era, entre otras muchas cosas que ahora vamos a hablar, la novedad que justificaba hacer una reflexión sobre qué estaba pasando con las migraciones en Europa. También se le acumulaba o se le sumaba a ello, hablo de la semana pasada, pues para mí, novedosa noticia de que nada más y nada menos que el gobierno alemán hubiera recrudecido los controles fronterizos en una frontera teóricamente abierta dentro de la Unión Europea, porque Alemania no tiene frontera con países de fuera de la Unión Europea, bueno, pues salvo con Suiza, eh, que hubiera, como ya en su momento, pues hizo Francia en su día y también Italia con Berlusconi, pues suspendiendo el Tratado Schengen, había puesto en marcha o activado controles de carretera en sus fronteras para hacer lo que llamaríamos devoluciones en caliente de todos aquellos que estuvieran cruzando su frontera por vía terrestre y no estuvieran habilitados o con la documentación en regla para entrar en suelo europeo, en suelo alemán, cosa que por otra parte es una ruta migratoria bien conocida, la ruta migratoria por carretera, desde que en particular la ruta del Mediterráneo central, precisamente como consecuencia de las políticas de Giorgia Meloni, que ahora hablaremos de cuáles son, pues se haya reducido. Claro, todo esto además se mezclaba con el constante tira y afloja desde el pasado mes de agosto dentro del suelo español, con la cuestión acuciante de el flujo migratorio, tanto respecto de Canarias como respecto de Ceuta y Melilla, y también lo diremos, las cuestiones que tienen que ver con las solicitudes constantes del presidente canario, el señor Clavijo, para que hubiera una mayor solidaridad por parte del resto de territorios españoles en cuanto a la distribución en la península de aquellos contingentes de inmigrantes eh, que pudieran haber alcanzado costas canarias en unas proporciones cada vez mayores y que desbordando los servicios de asistencia de Canarias, pues era necesario recolocar en otras comunidades autónomas
a lo que pues muchas de ellas, alegando que también tenían sus servicios de acogida saturados, se negaban, de forma y manera que el Partido Socialista promovió inicialmente de acuerdo con Clavijo, luego Clavijo se desmarcó y se situó mucho más en las posiciones del Partido Popular, solicitando, digo, inicialmente durante finales del mes de agosto, unos intentos que se promovieron por reformar la ley de extranjería para que esas acogidas de flujos migratorios, sobre todo de solicitantes de asilo en Canarias, fueran de obligado cumplimiento, cosa que hasta la fecha venía siendo de carácter voluntario y por acuerdo comunidad a comunidad con el Ministerio del Interior, pues que esa recolocación de migrantes se produjera, como digo, de manera obligatoria a través de la reforma de la ley de extranjería, y las comunidades autónomas, sobre todo ahora que hay 11 de ellas gobernadas por el Partido Popular, pues no se pudieran negar, como había empezado ya a suceder. Bueno, hasta aquí un poco el resumen de todo esto, que seguramente os resultará conocido a quien esté más o menos pendiente de la actualidad, pero esto ya cobra definitiva carta de naturaleza, el asunto migratorio, cuando en esta última semana se da a conocer el último barómetro del CIS, que coloca por primera vez, yo no recordaba otra fecha, otra circunstancia similar, la verdad, coloca por primera vez como principal preocupación de los españoles, siempre según el CIS de Tezanos, la inmigración como el punto cardinal de mayor preocupación, sobre todo a raíz de las noticias que llegan desde Canarias en relación, por un lado, a las denuncias de las ONGs de acogida sobre la falta de medios materiales y de condiciones de la acogida que se hace de los migrantes, sobre todo menores de edad, y después, cuando además coincide en el tiempo, esta pasada semana, también con que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumba el proyecto de la Comunidad Autónoma Canaria para el asilo y acogida de menores no acompañados en esa circunscripción, lo cual deja directamente a su suerte, de momento, a los migrantes en una especie de menores de edad no acompañados, en una suerte de limbo, no solamente jurídico, sino también material, tras trascender las condiciones deplorables y absolutamente inadmisibles durante las semanas anteriores de algunos de los centros que se vienen utilizando por parte del gobierno canario para alojar a estos migrantes menores de edad. Claro, con toda esta sopa de confusión, pues, y todo lo que de forma partidista se ha venido de una manera casi pendular, primero un poco como que alineado con las posiciones del Partido Socialista por parte del gobierno canario de Coalición Canaria, solicitando, casi implorando la ayuda del resto de comunidades autónomas y vinculándolo a una modificación de la ley de extranjería, y por otra parte, después, alineándose con las posiciones mucho más duras del Partido Popular, pues en esta materia, al negarse a modificar la ley de extranjería en los términos que se estaba solicitando por parte del Partido Socialista para que fuera obligatoria en los territorios de las comunidades autónomas los cupos de migrantes que, trasladados desde Canarias a la península, el gobierno central pudiera imponer, pues a partir de aquí todo este suflé político, mediático, ha servido para, relacionado con otras declaraciones puramente racistas, como las del alcalde del Partido Popular de Badalona, o como la supuesta inseguridad de ciudades como Barcelona como consecuencia siempre de la criminalización constante de los menores de edad no acompañados, sobre todo magrebís, en barrios como el Raval, La Mina y otros. Esto ha generado una especie, como digo, de suflé en la opinión pública que pues tal vez explicaría, ¿no? Que existiera de pronto una preocupación aparente de la sociedad española hasta el punto de que el baremo del CIS la UP como principal preocupación en estos momentos de la población española. Pero todo esto, Manolo, es claramente una hoja de ruta.
es claramente ¿Qué quiere un decir objeto. una hoja de ruta? Quiere decir que esto está, el que se llegue al punto en el que el baremo del CIS alumbre como principal preocupación de la población española la migración, es una cosa que no es espontánea, no es inocente, no es ajena a un interés específico con una programación para conseguir que esto acabe siendo así. Y Quiere esto decir tiene que tú mucho. no te crees que sea real la preocupación de los españoles. Esa No, la preocupación, yo no estoy diciendo que la encuesta del CIS sea falsa. Lo que estoy diciendo es que a la opinión pública se la puede manipular para convertir algo, un tema de debate o de discusión pública concreta, en un tema de preocupación. sí, Por sí. ejemplo, ya que estamos, otra de las preocupaciones, la que debería ser la preocupación número uno de la ciudadanía en este país, que es en este momento la vivienda, evidentemente se puede manipular en el sentido de, como ocurre en algunos territorios españoles, que algunas poblaciones creen que el motivo principal del encarecimiento del acceso a la vivienda tiene que ver con las ocupaciones ilegales en lugar de con los pisos turísticos o con la libertad que tienen los fondos buitre para comprar con fines especulativos edificios enteros, de manera que los precios salten por los aires y provoquen un tirón en los precios luego a los que los propietarios ponen sus pisos para alquiler. Es decir, Es esto, decir, que según determinados medios de comunicación inflen o saturen nuestras pantallas y emisoras de radio y medios de comunicación de un tema y le den vueltas y vueltas, eso puede claro, crear la sensación de que es preocupante para la población. Eh, acabamos convirtiendo la anécdota en categoría. Esto es más viejo que los griegos en filosofía. Vale, vale. Entonces, y esto no es solamente, no ocurre solamente en España. Sin ir más lejos, un país teóricamente tan tolerante y tan avanzado socialmente como Finlandia, que ahora mismo tiene un gobierno de derechas con apoyo en la ultraderecha, Mm. acaba de hacer lo mismo que los alemanes, que es el cierre de fronteras y la externalización, porque vamos a dejarlo claro, ¿cuál es el supuesto proyecto Meloni programa Meloni que tanto felicitan desde Keir Starmer en la supuesta izquierda británica como Núñez Feijóo en la derecha española en materia de inmigración? Pues dos recetas que ya se han demostrado absolutamente inútiles en el pasado y que igual a Giorgia Meloni le vienen muy aparentemente muy bien, pero en la práctica pues está muy por verse que eso vaya a funcionar, más allá de que provisionalmente haya conseguido un taponamiento de la zona migratoria, la ruta migratoria del Mediterráneo central, que son, hay tres pilares que ya conocemos. Uno es el endurecimiento de las fronteras, lo que acaba de hacer Alemania, lo que acaba de hacer Finlandia. Lo que España no puede hacer, salvo los episodios constantes que tenemos de presión migratoria en Ceuta y en Melilla, que de ahora hablaremos de eso, que son fronteras terrestres. Pero no puede hacerlo, por ejemplo, en Canarias. ¿Por qué? Pues porque no se trata de hacer controles. Tú no puedes hacer controles fronterizos en Canarias porque son todos marítimos. Punto uno, salvo que saques las patrulleras y te dieses a cañonazos, como decía Salvini en su momento. El punto segundo o el pilar segundo de la política Meloni, que es la que parece que ahora toda Europa, independientemente del signo político, está comprando. Y esto incluye al propio Pedro Sánchez. Recordemos que Pedro Sánchez estuvo hablando con Meloni también, no solo de estos temas, pero seguro que también de estos temas. La segunda es la externalización de las fronteras. ¿Qué es la externalización de las fronteras? Esto es algo que ya hizo la Unión Europea en 2016 a raíz de la crisis de los refugiados con Siria, sobre todo cuando la presión migratoria de los refugiados políticos y refugiados de la guerra de Siria, presionaban las fronteras de la Unión Europea en Grecia, que fue pagarle una barbaridad de miles de millones de euros a Turquía para que fuera Turquía la que a toda costa impidiera la partida de barcos y salida de toda clase de embarcaciones desde el suelo turco hacia las islas griegas.
¿Esto funcionó? Esto no funcionó, porque lo que demuestran la presión migratoria es que cuando tú pones un tapón en un sitio, lo único que consigues es, durante un tiempo, provisionalmente, temporalmente, taponar ese sitio, pero desviar la corriente hacia otros sitios. El que no puede cruzar, y así se ha demostrado, por la frontera griega, lo que hace es que pasa por tierra, por Turquía, y acaba entrando a través de Macedonia, a través de las antiguas fronteras de los ex países yugoslavos, para cruzar precisamente por Alemania, entre otros sitios, hasta llegar a Italia o a Francia, pero por tierra. Así que ahí, en el caso de Grecia, esta estrategia no funcionó. ¿Por qué? Pues porque cuando tienes muchos miles de kilómetros de frontera terrestre que cubrir, como no pongas un policía cada 10 metros, o como no levantes un muro gigante como pretendía Donald Trump con la frontera entre Estados Unidos y México, y además tengas la capacidad militar de poder mantener y vigilar ese muro, es imposible contener las rutas migratorias en tantos kilómetros de frontera. Esto le pasa a Estados Unidos con muro y sin muro, porque de hecho en 4 años que tuvo Donald Trump fue incapaz de encontrar la financiación y de poder cumplir su promesa de levantar un muro en la frontera de México. Por tanto, porque es materialmente imposible, porque son miles de kilómetros. Eso es una obra costosísima, con unas dificultades de mantenimiento, suponiendo que consigas levantarlo, prácticamente imposible. La famosa Europa Fortaleza, de la que tanto hemos hablado, desde un punto de vista físico, no es posible llevarla a cabo porque, entre otras cosas, tú no puedes levantar una fortaleza ni siquiera a través de Frontex, a través del Mediterráneo. Puedes tapar, cuando pones el dedo en una para tapar el sol, lo único que haces es tapar X rayos de sol, pero el resto de rayos de sol van a pegarte por otros lados. Y esto es lo que ha pasado con el Mediterráneo central. Meloni habrá conseguido, comprando la voluntad y pagando ingentes cantidades de dinero a Túnez y a Libia, dos estados fallidos en este momento. Recordemos que Túnez, que era en teoría una democracia relativamente estable hasta la desestabilización definitiva de su régimen democrático tras las primaveras árabes, es ahora mismo una dictadura militar, e igual que Libia, que es un estado fallido, donde no hay ninguna garantía en cuanto a la aplicación de los derechos humanos, y en donde literalmente pagar a sátrapas para que te hagan de muro de contención en su propio territorio, de manera que impidan la venida de los migrantes, no hace más que, en todo caso, desviar esos flujos migratorios, esas corrientes de desesperación, a través de otras rutas distintas, como por ejemplo está sucediendo, o bien con la llegada a través de Argelia, pues a Marruecos, o bien directamente en el caso del sur de África Occidental, con el constante flujo de pateras desde Senegal y desde Mauritania. Recordemos que Marlaska ha hecho varias visitas como ministro del Interior español a tanto Senegal como Mauritania en el pasado mes de agosto, cuando estábamos todavía de vacaciones, precisamente cuando la presión migratoria desde esos países hacia las Islas Canarias apretaba más. El flujo migratorio, que tú no puedes manejarte desde el Mediterráneo central en este momento, lo desplazas o se desplaza hacia otras posibles rutas más difíciles de controlar. Si es controlable en Túnez, que hay relativamente pocos kilómetros de costa en comparación con la que puede haber en Senegal o en Mauritania, si resulta que en Libia, bueno, pues ya sabemos todo lo que pasa en Libia, ¿no? Que es una especie de estado fallido, una especie de reino de taifas donde mandan los señores de la guerra. Pues la ruta es tan altamente peligrosa para los migrantes que ya no es que se les pague por, como ocurre con las patrulleras libias, disparando a cañonazos a los barcos que tratan de salir desde las costas libias en dirección a Italia. Es tan absolutamente peligrosa, pues evidentemente los llamados coyotes, es decir, los traficantes de personas, que claro, dicho sí suena muy terrorífico, pero a la hora de la verdad, independientemente de que pueda haber más desalmados o menos desalmados, la conducción de personas existe en África desde tiempos inmemoriales, y no con el concepto delincuencial que se le ha puesto desde Europa
en tiempos recientes, porque las caravanas existen y el concepto nómada de una parte de la población en el África subsahariana y en el propio África, norte de África, existen desde tiempos inmemoriales. Por lo tanto, esto no es un fenómeno que, por más que se le criminalice desde aquí, desde Europa, es un fenómeno que vaya a parar. Y llámesele traficantes de personas, llámeseles guías en materia de migraciones, lo que van a hacer, siempre que haya un negocio del que puedan cobrar y cobren por sus servicios de conocimiento de distintas rutas, pues se van a desviar hacia aquellas rutas que sean más factibles en cada momento. Y ahora esas rutas son, evidentemente, las rutas españolas. Bueno, hemos hablado del proyecto del programa Meloni, ese programa supuestamente tan eficaz que tanto se ensalza, no solamente por la derecha europea, comprando directamente el discurso de Meloni, que es un discurso de pura ultraderecha supremacista italiana, sino también, y esto es lo más peligroso, por la socialdemocracia. En Alemania, recordemos que sigue gobernando, aunque, bueno, si tenemos tiempo hablaremos un poquito después más de Alemania, pero gobierna una coalición del Partido Socialdemócrata y los Verdes. En España, pues ya sabemos quién está, el gobierno más progresista de la historia. Bueno, claro, un gobierno más progresista en donde, por ejemplo, en estos temas de migraciones, a Sumar ni está ni se le espera. Es decir, a la izquierda del PSOE, las propuestas específicas de la izquierda española institucional son igual a cero. Lo han sido. Aquí te quería hacer una Dime. pregunta. ¿Qué te parece el éxito electoral del partido escindido precisamente de Delinque por su izquierda, que ha metido en su programa discurso, propuestas de la ultraderecha nazi en Alemania? Y eso lo ha valido y le ha servido para ser el tercer partido en las últimas elecciones regionales. Una izquierda que denominan populista, que tiene todo el resto de contenido social, contenido que podía o que lo lleva también Delinque y otra izquierda, pero en el tema de la migración se ha hecho con un discurso muy semejante a la extrema derecha. Iban a ser necesarios para gobernar en anteriores lugares como Sajonia y Turingia, y veremos si aquí ahora también en Brandenburgo es, ¿no? Donde se ha ido a En elegir. Brandenburgo, sí. Pues Pues ha me sido alegra, el tercer partido, ¿eh? me De repente. alegra que me haga usted esta pregunta, caballero. Sí, Que también dice, que decía el tertuliano de televisión de turno. perdona que Ah, completándotela, porque también he oído algunas digresiones dialécticas de el señor Otegui, sobre el tema de la migración y que vienen aquí, que hacen bajar los sueldos de la población autóctona, y se ha quedado como medio oculto, ¿no? Pero por no hablar de Junts per Catalunya, claro. bueno, pero Junts es un partido de derechas o casi rondando la extrema derecha, pero Bueno, pero estamos es un hablando de la partido. izquierda, de la izquierda. Sí, 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 tienes razón. Pero bueno, quería completar, es decir, no solamente son los nacionalismos estatales, sino también los nacionalismos, digamos, no estatales, ¿no? Periféricos, vamos. Periféricos o regionales, ¿no? Visto desde el lado europeo, ¿eh? Estamos hablando siempre de una perspectiva europea. Por eso no estamos hablando solo de España, que también. Bueno, vamos a ver. Es que toda la política europea, desde el Tratado de Maastricht, que impone reglas y limitaciones a la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea y el acceso a las mismas, es una regulación permanentemente criminalizadora que impone la idea de la Europa fortaleza con hitos cronológicos tan importantes como la directiva de la vergüenza, que es la directiva del retorno forzoso de los migrantes no documentados y de las personas después a las que no se concede asilo, porque eso ya pasa, la directiva de la vergüenza desde 2008, el acuerdo o tratado de Dublín, que regula y modifica el derecho de asilo
en la Unión Europea es de 2009, 2008 y 2009. Como veis, hay una agenda y recordemos que de ahí a ahora, en el año 2023, se acuerda un protocolo generalizado para toda la Unión Europea bajo la presidencia europea de Pedro Sánchez, precisamente en el segundo semestre de 2023, que se llevaba buscando insistentemente y en donde precisamente para que se aprobara por unanimidad ese protocolo, después de vencer las resistencias de personajes como Víctor Orbán o de entonces el gobierno polaco, las resistencias principales son de Giorgia Meloni, y para que finalmente la apruebe se acaba cediendo a las pretensiones de Giorgia Meloni. Por eso estaba hablando todo el rato del programa de Giorgia Meloni, porque el que inspira todas las propuestas políticas en la Unión Europea de izquierda y de derecha es precisamente la ultraderecha de Giorgia Meloni, y por eso estaba explicando en qué consiste la famosa receta milagrosa que teóricamente ahora todos compran desde la izquierda institucional, repito, institucional, a la derecha, que en realidad es el asumir como propio el discurso de la extrema derecha. Un discurso en donde, en definitiva, teorías como la suplantación por parte de musulmanes de los blancos y cristianos es un discurso muy compartido en todas las posiciones, incluidas las euroescépticas, desde Víctor Orbán hasta Alemania, sea a la derecha o sea a la izquierda. En Francia, pues el nuevo gobierno ahí está, ¿no? En el Reino Unido, en donde recordemos que tuvieron que ser los tribunales los que pararon el procedimiento por el cual se pretendía expatriar a los solicitantes de asilo, nada menos que a Ruanda, mientras se les congelaba allí. Esto es exactamente lo mismo que está intentando hacer con una construcción de 2 campos de concentración gigantescos en Albania, Giorgia Meloni. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué va a hacer el señor Feijóo o el señor Sánchez? Construir campos de concentración o de detención provisional, llámele usted como quiera, gigantescos en Marruecos, que sería lo natural. Bueno, ya hemos visto lo que hace Marruecos con los migrantes cuando intentan dar un salto a la valla en Ceuta o en Melilla, que es o bien matarlos, o bien proceder la Guardia Civil para aquellos que consiguen en la zona fronteriza de las 2 líneas de frontera. Ya sabemos que hay 2 líneas, ¿no? Una primera línea en el lado de Marruecos, luego hay una tierra de nadie, luego hay otra zona fronteriza, recordemos otra especie de muralla, otra especie de valla fortificada, que si se salta ya estás en territorio español. ¿Qué hace la Guardia Civil Española? Proceder a las devoluciones en caliente, ¿no? Si te pillan en las inmediaciones, ¿no? Por más que se haya dicho 30.000 veces que eso es ilegal y hayan tratado de blindar su aparente legalidad a través de la ley de extranjería. Cuando el Partido Socialista de Pedro Sánchez está hablando de modificar la ley de extranjería para que se recoja la obligación por parte de los territorios autonómicos de tener que acoger los excesos de migrantes en Canarias o en Ceuta y Melilla, en ningún momento está hablando de reformar la ley Mordaza para quitar donde se metió de rondón las devoluciones en caliente, sino todo lo contrario. ¿Qué hace Marruecos con los migrantes que le devuelven o los que impide, o aquellos a los que cuando le interesa impide, como en las últimas semanas con los intentos de saltos a las vallas de Ceuta principalmente, inclusive por el Tarajal de nuevo? ¿Qué hace Marruecos? Marruecos o te mete una paliza, que seguro que te la mete, o además de eso te suben autobuses y te sueltan y te lleva al desierto. Dicen a otras poblaciones de Marruecos. No, no, al desierto y búsquete la vida, y si te mueres, allá tú, que te morirás en el desierto. Es decir, esto es como lo de Albania, como lo de Túnez, como lo de Libia, como lo de Ruanda. Es el nivel de deshumanización absoluto al que se ha llegado en el tratamiento de las migraciones durante 24 años, desde el Tratado de Maastricht del año, 22 años, desde el Tratado de Maastricht del año 2002, o del año 2000, es al nivel de degradación humanitaria al que ha llegado las instituciones europeas y la política migratoria de los distintos países que conforman la Unión Europea, aupados por un
enrarecimiento constante a través de determinados medios de comunicación y a través de determinados populismos políticos de izquierda o de derecha, principalmente de derecha, para dar como única respuesta pública desde Europa al problema migratorio, la criminalización de una parte, la conversión en el enemigo público, en la amenaza. Ahora cualquier populismo que pretenda tener o probar suerte en política sabe que uno de los caballos ganadores obligatoriamente es el tema de la migración, es decir, de convertir al migrante en el enemigo público número uno, y esto viene siendo así progresivamente desde el año, como digo, 2000, en todo este siglo XXI, con una excepción muy concreta, muy puntual, que de hecho se la llevó por delante, que fue la de Angela Merkel en Alemania, en su recta final en la Cancillería alemana, cuando sobrepasada por los acontecimientos de la guerra de Siria y la presión migratoria, tuvo primero una reacción humanitaria en la acogida de refugiados políticos de aquella guerra, que duró muy poquito, que pretendía además ser encima, porque tampoco es que fuera desde una perspectiva humanitaria como tal, sino lo que pretendía era que fuera selectiva, es decir, no, yo me quedaré con aquellos refugiados políticos y con aquellos migrantes que demuestren que pueden tener, pues, por su cualificación profesional, por su alto grado de conocimientos académicos o por su valía como mano de obra especializada, pues yo haré una selección y me quedaré con aquellos que puedan garantizarme un aporte a la economía alemana. Es decir, no me vale cualquiera, no me voy a quedar con cualquiera, que esto todavía peor, porque lo que pretendía era en realidad realizar una criba entre personas y deshacerse de los que no me sirven, de la gente que es, pues, mano de obra sin cualificar, que es la mayoría del flujo migratorio en el mundo entero, porque el flujo migratorio procedía de Afganistán, cuando el caso de la guerra de Siria procedía de Afganistán, procedía de Pakistán, procedía de Irak, hay muchísimas películas y novelas y de todo tipo de testimonios que lo documentan, no solamente de Siria, porque cuando tú destruyes zonas enteras del globo y las conviertes o bien por el hambre o bien por las bombas en un territorio inhabitable, lo que no puedes esperar es que las poblaciones locales esperen pacientemente a morir o de hambre o bajo los escombros y las bombas sin tratar de huir y buscar una vida mejor en un lugar. Esto es un anhelo humano universal desde el principio de los tiempos. E ir contra esto es, como digo, seguir buscándole no solamente tres pies al gato, con el dolor enorme y el sufrimiento personal que ello supone, sino tratar de engañarse, porque en lugar de ver una oportunidad, si se planteara las migraciones como una cuestión de seguridad social y no como un peligro social, que es como se está planteando, pues tal vez tuviéramos una posibilidad de reenfocar este drama humanitario constante en el que vivimos desde, sobre todo, comienzos del siglo XXI. Pero esto no es lo que se hace. Fíjate, Manolo, que además la política de Meloni, esta que, repito una y otra vez, se está utilizando ahora mismo por prácticamente todos los confines de la política europea como un modelo a estudiar o seguir, cuenta con un tercer pivote. Hemos hablado de externalizar las fronteras, hemos hablado de endurecer el control fronterizo, hemos hablado también de externalizar los campos de detención. Por ejemplo, es como si me dijeras que a partir de ahora los CETIs de Ceuta y Melilla no van a estar en Ceuta y Melilla, sino que van a estar en territorio marroquí, por ejemplo. Digo marroquí porque es donde están Ceuta y Melilla geográficamente, ¿no? De forma y manera que, por mucho que los italianos, por ejemplo, digan, no, pero es que aunque va a haber una extraterritorialidad que en principio es totalmente ilegal, porque ni siquiera el propio convenio de Dublín en materia de asilo y refugio permite semejante cosa. Pero esta regla de la extraterritorialidad, bueno,
No es tan grave porque esto va a estar pese a que esté en Albania, bajo jurisdicción italiana y con personal italiano, no con personal albanés. Ya. Pero vamos a ver, España viene haciendo esto desde que en el año 2003, por ejemplo, modificó la política de visados y obligó a que las personas extranjeras que se encontraban aquí en España ya no pudieran, en un abultado número en situación irregular, ya no pudieran obtener su visado para regularizar sus papeles desde España, sino que tuvieran que volver a su país de origen para que les pusieran el visado. De forma y manera que, como el visado lo pone la Embajada Española en el país de origen, externalizáramos o externalizáramos, mejor dicho, las colas y los problemas de orden público que las colas en las distintas delegaciones de gobierno por aquella época, entre el 2001 y el 2004, se producían constantemente en nuestras delegaciones de gobierno de nuestras ciudades, que quedaban tan mal. Las colas que las hagan en la Embajada Española en Buenos Aires, o en Lima, o en Quito, o en Rabat, o en donde demonios sea, pero que no me las hagan en casa, que queda mal y luego salgo en las noticias y en los periódicos. Esto ya se hizo en los tiempos de Aznar en España. Esto dio lugar, entre otras cosas, a la regularización de Zapatero en el año 2005. La regularización masiva por el cual más de 500.000 de personas que estaban aquí en situación irregular fueron regularizadas. O sea, todos estos supuestas soluciones de mentira que propugna la señora Meloni ya se han probado. Se hizo con Grecia y Turquía, lo mismo que ella está haciendo con Túnez y con Libia, solo que con gobiernos encima, como el de Túnez y el de Libia, en donde no hay ninguna capacidad de control ni les interesa respecto al respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales de las personas. Porque recordemos que cuando tú externalizas ese control de fronteras, teóricamente tú lo que estás haciendo es un control proxy, es decir, delegando el control de unas facultades que supuestamente, según la ley, corresponden al Estado que delega. Pero ¿cómo vas a delegar unas funciones que te corresponden a ti a un país que no respeta ningún canon de legalidad de los que te son aplicables a ti, que eres el que está delegando? Es decir, yo lo que no puedo hacer es de poner al zorro a cuidar a las gallinas, porque entonces se comerá las gallinas. Pero mira, es que a lo mejor lo que se trata es de que el zorro se coma las gallinas, ¿verdad? Entonces, porque claro, muerto el perro, muerto la rabia. Pero lo que pasa es que la población en África y la población en Asia que tiene la necesidad de emigrar, pues es indudablemente una población enorme que no se va a acabar por mucho que quieras ponerle puertas al campo o puertas al mar, en este caso. Y a todo esto, la utilización asquerosamente partidista que se hace de esta tragedia, tanto en Canarias como en Ceuta y Melilla, por parte de los dos principales formaciones políticas de este país. Es que todo no se soluciona, perdona, señores del gobierno, con una modificación de la ley de extranjería, que es una modificación parcial, que no es más que un parche para mantener el mismo sistema opresivo que la ley de extranjería contempla, y el mismo sistema sancionador y criminalizador, que una gran parte, como 1/3 de la ley de extranjería, es infracciones y sanciones, y lo que hay que hacer para castigar a la gente que esté aquí en situación irregular. A ver si nos aclaramos. 1/3 parte de la ley de extranjería se dedica a regular cómo voy a castigar a la gente. Eso es la ley de extranjería, por no hablar de CIES y otras cosas. Con lo cual, pues señores del gobierno más progresista de la historia, que la reforma que ustedes me están proponiendo de la ley de extranjería es una chapuza para seguir poniéndole puertas al mar. Y señores del Partido Popular, bueno, es que ya no sé ni qué decirles, ¿no? Porque cuando al señor Feijóo le preguntan en rueda de prensa tras su comparecencia con Giorgia Meloni cuál es el proyecto del Partido Popular en materia de migraciones, máxime con la supuesta crisis migratoria de desbordamiento de los sistemas de acogida
de Canarias y de Ceuta y Melilla, no sabe qué contestar. Es que no sabe qué contestar. Es que no tiene ningún plan distinto que el que tiene el gobierno del PSOE. No tienen ningún plan diferente. Es que cuando han estado en el poder han hecho más o menos lo mismo. Es que el episodio del Aquarius fue un brindis al sol, como ya dijimos aquí, el día que Pedro Sánchez anunció que el Aquarius podía llegar estando a la deriva en el Mediterráneo y con la negativa de todo el mundo, de todos los países europeos, a permitirles la arribada a puerto, anunció a bombo y platillo que iba a permitir su llegada al puerto de Valencia. ¿O es que no nos acordamos? En consecuencia, Manolo, yo, aparte de que se me abran las carnes, tenemos una y otra vez que recordar que los migrantes son personas igual que todos nosotros y tenemos que recordar que esta retórica que la ultraderecha lleva instalando con la connivencia sobre todo de la derecha política conservadora europea que progresivamente le ha ido comprando el discurso criminalizador, unido al gran negocio que supone toda la industria de la seguridad interior y exterior en la Unión Europea, hace que el Estado fortaleza o la Europa fortaleza que ya se denunciaba con aquella directiva de la vergüenza en el año 2008, hoy día no solamente sea una realidad, sino que está instalada hasta tal punto en la médula de los electores europeos, poniendo y elevando a la categoría máxima las anécdotas de episodios delincuenciales concretos cometidos por extranjeros, sea en Alemania porque alguien acuchilla a alguien, sea en Inglaterra o sea en España porque alguien roba en el metro o en las Ramblas de Cataluña a alguien, pues ha llegado a sus máximas consecuencias hasta el punto de condicionar quién gana o quién tiene representación parlamentaria en cualquier cita electoral dentro del territorio europeo, como acabamos de ver en Alemania, y como probablemente, si esto sí es así, acabe sucediendo en España y en otros países. Por ejemplo, con la irrupción de Chega en Portugal, que aunque todavía tenga un carácter residual, es bastante probable que en próximas elecciones, subida a lomos de este mismo caballo desbocado de la criminalización de las migraciones, en países con amplísima población migrante o extranjera ya consolidada durante generaciones con ciudadanía de esos países europeos, se llame Portugal, se llame Alemania, o se llame Italia, o se llame Francia, o en menor medida se llame España, pues acaben convertidos en los malos de la película, en el chivo expiatorio, porque es el recurso fácil para soluciones fáciles en donde a los ciudadanos no se les da respuesta respecto de lo que esconde todo este discurso, que es precisamente el no cuestionar el desmantelamiento progresivo del estado del bienestar que la clase media europea viene sufriendo desde comienzos del siglo. Decía que muy bien, que llevamos 44 minutos, así que no te queda tiempo para nada más. Pues me lo he comido entero, Pues pero a sí. ver, me tenía que sacar la espinita. Esto ya ha llegado al límite, quiero decir, de este globo inflado de aquella manera, en la forma que he venido contando. La semana pasada me quedé con las ganas, evidentemente no había tiempo, pero tampoco es para pasar por encima, así a la ligera, solamente a golpe de titular. Pero como digo, ha llegado al límite cuando resulta que aparentemente, según el CIS, se ha convertido en la preocupación número uno de los españoles. ¿De qué españoles y para quién es preocupación y por qué es preocupación número uno de los españoles por encima de otras mucho más graves, como por ejemplo el acceso a la vivienda, ¿no? Pues la semana que viene trataremos otras cosas, ¿te parece? Claro que sí, Y ahí lo, estaremos. lo dejamos aquí. Lo Por tanto, siento por el largo monólogo de hoy, tú sabrás. pero espero que haya sido lo suficientemente ágil como para que se haya entendido y bueno, entre todos y todas podamos captar la gravedad de la situación
respecto a cómo se hinchan artificialmente determinados temas y respecto a cómo nos venden humo para disfrazar otras cosas, ¿no? Como lo que acabo de contar hace un momento. Muy bien, pues eso lo van a decidir las oyentes y los oyentes, y ellos sabrán si le ha gustado, si no, y si le parece correcto. De momento, Como debe vamos, ser. eso es. La semana que viene nos oímos, ¿te parece? Claro que sí. Un gustazo. Vale. Hasta la semana que viene. A todas y a todas, salud.